A ver, Si haces eso, tienes que compartir la pantalla completa para que puedas buscarlo y ver lo que estás viendo en el computador cuando lo abres. ¿Ya? No solamente una imagen, sino que la pantalla completa. pantalla completa. A ver, ¿así? La pantalla. Ahí está. ¿Sí? Ahí Y está. ahora ponerlo, sí, y ahora ponerlo como que fuera, dale. Perfecto, ahí sí. Ahí está. Y Sí, se ve súper bien. perfecto. Ya, Gracias, chicos. profe. No, de nada. Son las 2:35, 2:36, así que vamos a empezar. Ustedes me avisan, ¿ya? Yo voy a Ya. quitar mi video, voy a quitar mi audio, así que pónganse de acuerdo ustedes y me avisan para poder empezar a tomar el tiempo. Okay. Empezamos. Buenas tardes, profesores y compañeros, que les habla Stephanie Berkov y Alejandro Aliaga. Les hablaremos de la síntesis del artículo 13, frecuencia de parasitosis en niños con diarrea, de los autores Ríos, Rosell, Cloet y Álvarez del año 2004. La investigación que se realizó en este artículo fue realizada en 100 niños con diarrea y 100 niños caso control en Maracaibo, Venezuela. Bueno, como introducción, empecemos. Los parásitos intestinales son un problema de alta prevalencia entre los niños menores de 5 años, especialmente en los países de desarrollo. Estos son tan antiguos como el hombre mismo y lo han acompañado a través del tiempo gracias a mecanismos adaptativos. Las enfermedades parasitarias ocurren con mayor frecuencia en los países en desarrollo, con condiciones sanitarias deficientes. Afecta a todas las edades y sexos, pero se presentan sobre todo en los primeros años de vida, ya que este grupo de la población aún no ha adquirido los hábitos higiénicos necesarios para prevenirlas y no ha desarrollado una inmunidad frente a los diferentes tipos de parásitos. Acuña y colaboradores definen a los parásitos intestinales como la infestación del tracto gastrointestinal por organismos que se aprovechan de los nutrientes del cuerpo humano, donde cumplen su ciclo vital. Existen muchos parásitos causantes de síntomas en el ser humano. Estos pueden agruparse en dos grupos, protozoarios, tales como Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar, Giardia lambria, Cryptosporidium sp, y metazoarios, como Ascaris lumbricoides, Tenias, Trichuris trichura, Enterovirus myrmecularis y Uncinarias. El mecanismo de transmisión varía dependiendo de cada parásito. Sin embargo, la mayoría se adquiere por la vía de infección ano-mano-boca. Los síntomas producidos por los parásitos dependerán del organismo causante y de la condición del huésped. Los protozoarios producen manifestaciones gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal, y los metazoarios, además de estos mismos síntomas, pueden provocar molestias generales o afecciones en otros órganos o sistemas, entre ellos debilidad, palidez, pérdida de peso, déficit pondoestatural, anemia, tos crónica, prurito anal, sangre en heces e incluso la expulsión de vermes en las heces. Una de las principales manifestaciones clínicas es la diarrea, la cual puede ser aguda o persistente y en ocasiones manifestarse como disentería. En general, las parasitosis tienen baja mortalidad, sin embargo, ocasionan importantes problemas sanitarios y sociales debido a su sintomatología y sus complicaciones. Bueno, el diagnóstico de la parasitosis se logra mediante el estudio de las heces, llegando a visualizarse algunas formas evolutivas, tales como quistes, huevos o larvas, dependiendo del parásito. Ocasionalmente pueden observarse directamente en las heces o en el margen del ano. También se puede realizar el diagnóstico por estudios radiológicos o endoscópicos. La diarrea aguda se define como la presencia de varias deposiciones, generalmente líquidas o semilíquidas, que se puede prolongar por varios días, generalmente en menos de 7 días. La prolongación de un cuadro agudo de diarrea por más de 14 días se define como diarrea persistente. Esta enfermedad puede ser ocasionada por virus, bacterias o parásitos. La diarrea puede provocar desnutrición y el desnutrido presenta diarrea con mayor frecuencia, agravando aún más su desnutrición. Durante los episodios de diarrea aguda, el crecimiento puede detenerse, bien porque disminuye el apetito o porque se ha restringido la ingesta de alimentos. Además de en estos episodios, las necesidades calóricas aumentan y se establece un balance nitrogenado negativo. Todo esto contribuye a que el niño pierda peso. De acuerdo a las estadísticas nacionales venezolanas, la población de niños más afectadas son los menores de 5 años, tanto del sexo femenino como masculino, existiendo factores predisponentes tales como una inadecuada disposición de las excretas, ausencia o insuficiencia de provisión de agua potable, escasa higiene personal, ignorancia en la educación sanitaria, pobreza, hacinamiento, destete precoz e introducción de fórmulas infantiles mal preparadas.
En vista de todo lo que expuse yo antes, y considerando a los parásitos como agentes etiológicos que provocan diarrea, aumentando con ello la tasa de morbimortalidad, se establece un estudio para determinar la frecuencia de los mismos en una población de niños con diarrea que ingresaron a la unidad de capacitación para la atención integrada en las enfermedades prevalentes de la infancia del Servicio Autónomo del Hospital Universitario de Maracaibo, los cuales se compararon con un grupo de niños sin diarrea y así identificar la frecuencia de los parásitos involucrados en los episodios de diarrea en niños menores de 5 años. Vale, ahora sí, mi turno. Los materiales y métodos utilizados para este estudio, la descripción de la población va a ser niños de 0 a 5 años, de 100 pacientes escogidos al azar entre unos 151 pacientes de ese rango de edad, los cuales se presentaron en el hospital por la síntomas de diarrea. Y una población control, los cuales son 100 casos de niños sanos, entre paréntesis, que se presentaron para hacerse un chequeo respecto al desarrollo y el crecimiento de estos niños. En el estudio coproparasitológico se evalúa un examen de muestra fecal espontánea fresco de coloración a través de una solución salina y una coloración de Lugol. Además de una coloración de Ciel-Netzel, tal como dice ahí en el Power, que es específico para parásitos de Cryptosporidium. Además, el análisis estadístico, los datos obtenidos se expresan en tablas y gráficos duros y de porcentajes con una desviación estándar. Los resultados. Se observa que de los 100 niños del grupo estudio, el 34% presentan parásitos, mientras que en el grupo control, el 25% de estos niños que supuestamente estaban sanos también presentan parásitos, por lo que la diferencia entre el grupo estudio y control no va a ser tan amplia como uno pensaba desde un inicio. En la edad del grupo estudio y grupo control, en que se va distribuyendo los parásitos, de un orden creciente, en el grupo estudio empieza desde los 13 24 meses con un 35,3%, después de 7 a 12 meses con un 26,5%, al tercer nivel de 25 a 60 meses con un 23,5%, y por último de un 1 a 6 meses con un 14,7%. Por otro lado, el grupo control, la mayor parte de concentración de parásitos se va a concentrar entre los 25 y 60 meses con un 52%. O sea, la mitad de los parásitos que se encuentran en el grupo control se encuentran en el rango de 25 a 60 meses. Después le sigue 1 y 6 meses con 28%, 13 y 24 meses con un 16%, y por último 7 y 12 meses con un 4%. Desnutrición, el grupo estudio, el 56% del grupo estudio que presenta parásitos se encuentra en desnutrición. Y a una gran diferencia con el grupo control, que solamente el 16% presenta una desnutrición. O sea, uno de cada 2 niños del grupo estudio con parásitos presentan desnutrición. Y por otro lado, el grupo control, 1 de cada 6 niños presenta este síntoma de desnutrición. Respecto a la diarrea en el grupo estudio con parásitos, la diarrea más común es la diarrea aguda con un 41,2%. Después le sigue la disenteria aguda con un 26,5%, la diarrea persistente con un 14,7%, con la disenteria persistente con un 17,6%, y la diarrea persistente con un 14,7%. Aunque estas últimas no poseen una gran diferencia como de una sola persona. Los parásitos encontrados en el grupo estudio y en el grupo control. Primero hay que tener en claro que los parásitos más predominantes que se encontraron son los protozoarios sobre los helmintos. Del grupo estudio, en un orden de arriba para abajo,
Primero, en mayor proporción se encuentra la Gardia Lambilia con un 38%. Después se encuentra los Cryptoportidium con un 29%. Le sigue en tercer lugar el Blastocilius hominis con un 21%. Y por último la Entamoebia histérica o dispar con un 6%. Mientras tanto, con el grupo control, al igual que en el grupo estudio, en primer lugar se encuentra la Guardia Lambidia con un 44%. Después le siguen en segundo lugar dos protosarios, que son la entamoeba histérica dispar y la Blastocyst hominis con un 12%. Y por último, la Cryptomoris en un 4%. Ya, y en el grupo de los mitos, en el grupo de estudio, el más prevaleciente es el Estroigiloides estercolaris con un 18%, y por último la Ascaris lumbricoides con un 6%. Y por otro lado, en un lado puesto en control, el Astaris lumbricoides se encuentra un 10% y el Estroides estercolaris se encuentra un 8%. Y las asociaciones parasitarias en el grupo estudio, aunque no son muy comunes que existan más de 2 parásitos dentro de un huésped, en este estudio se pudo dar ese caso, aunque en un bajo porcentaje. Se han encontrado asociaciones de Cryptoborus con Lamblidia en un 8,8%, Lamblidia con Hominisis a un 5,9% y Cryptosporidium con Hominis con un 2,8%. Y la discusión. La discusión se basó con las personas que realizaron este estudio, comparándolo con otros estudios nacionales e internacionales. El primer punto es la infección por enteroparasitos en pacientes según su edad. Este trabajo se hizo en un rango de 0 a 5 años. Pero si hubieran agregado un año o 2 años más, o sea, 5 o 7 años, el número de porcentaje de personas infectadas con parásitos hubiera crecido en una importante cantidad. Y la prevalencia parasitaria según condiciones socioeconómicas e higiénicas sanitarias de la zona, no nombrado en anteriormente, pero nombrado en la discusión, el 74,5% de los niños que eran del estudio control y también del grupo de estudio pertenecían a suburbios de la ciudad Maracaibo, donde se originó este estudio. Y según sexo, que también en este estudio no se evaluó como que hombres o mujeres hubieran una diferencia entre hombres y mujeres, pero en otros estudios se aclara que los hombres son más propensos a sufrir parasitosis a diferencia de las mujeres. La presencia de parasitosis influye en el estado nutricional. Generalmente muchos estudios realizados asocian la parasitosis con la desnutrición, pero este estudio, ahí volviendo al cuadro anterior, vendría saliéndose un poco de este esquema, ya que generalmente es como una asociación directa entre desnutrición y parásito. Pero acá en el grupo estudio, uno de dos posee parásitos, y sobre todo el grupo control, que hace la mayor diferencia, uno de sí presenta parásitos, algo que se sale del esquema de los estudios nacionales e internacionales. Ya volviendo a la discusión, en cuanto a la edad de los más parasitados, como dije anteriormente, los más parasitados en el grupo, voy a volver aquí en la tabla según edades. En el grupo estudio, entre los 13 y 24 meses se presentaba la mayor cantidad con un 35,3%, y en el grupo control la mayor cantidad se daba entre el 25 a 6 meses con un 52%. Pero si el rango de edad fuera aún mucho mayor, estudio, además de establecer que estas son como los segundos rangos de edades que son más propensos de sufrir parasitosis, porque debido a la edad de que presentan estos niños, tienen un sistema inmunológico débil. Pero entre la edad de 7 y 12 años es donde hay más prevalencia de parásitos
aquellos niños, ya que se encuentran en ambientes más contaminados y además de que generalmente a esa edad se empieza a consumir sin querer alimentos contaminados de vía fecal. Y el tipo de diarrea predominante, en este estudio la diarrea predominante fue la diarrea aguda, pero pero en otros estudios aclaran que la diarrea aguda es más predominante en partes o enfermedades virales. Aunque también otros estudios avalan o apoyan que generalmente la diarrea aguda también puede ser predominante en parásitos y protozoos, como en este caso. Y los grupos protozoos sobre los mismos resultados que se han reportado otros estudios regionales, vale, que siempre se cumple esta regla que los protozoarios van a ser superiores a a los alminos. Pero más que nada, este punto se refería a que una cosa que hay que considerar es que este estudio hizo solamente imágenes como de tinción que nosotros conocemos, que es ir y a la muestra aplicarle una tinción para mostrar ciertos parásitos, ignorando otras técnicas como la Arakaki, que es la placa cultiva que todos conocemos, la Barman, que es la de sedimentación de parásitos. Por lo que estos resultados podrían ser mucho más diferentes si se aplicaran más técnicas para encontrar parásitos. Ya, y ahora vienen los tres tipos de parásitos que más se encontraron, que es la galamidia, con la Prostiporidium, además de que son los parásitos que se descubren que tienen la ventaja de que con el tipo de estudios de tinción son los más fáciles de encontrar, también son los que se asocian con diarreas. Y la Cryptoporidium, dándonos cuenta, estaba como en el segundo lugar en el grupo de estudio, que fue el grupo que fue evaluado por una diarrea general. Mientras tanto, fue el último lugar en el grupo de control, que fueron personas que fueron jóvenes que fueron solamente a hacerse un chequeo. Aunque, contradictoriamente, la media, al igual que la Prosporidium, también se relaciona con los tipos de diarrea y en ambos fue el primer lugar, aunque el grupo estudio o sea, el grupo control no presentó las diarreas, por lo cual sería algo contradictorio el estudio. En tercer lugar fue reportado el omnidis, que generalmente se asocian con desórdenes gastrointestinales, y hace poco se evaluó que este genera una patología diarreica. Varios estudios generalmente sale este tipo de parásito primero que la Lamidia y la Crasporoidimius, por lo que puede ser como que sea, o sea, que este esté en el tercer lugar, puede, ¿cómo se dice?, argumentar de que se deberían haber hecho otros tipos de exámenes para la presencia de otros tipos de parasitosis. ¿Ya? Y el cuarto lugar que se controla histólica y la dispar, que generalmente generan las disistéricas agudas y las perseverantes, que justo como estas están al último, se refleja en el estudio de la diarrea que esas diarreas que son más graves, que son las disistéricas, están en un mayor porcentaje. Me refiero a las disintéricas que son a más largo plazo, las que no son agudas. Y acá en el cuarto punto, que en resumen, para no leerlo así textualmente, se refiere a que se debieron haber encontrado otros tipos de parásitos helmintos en este examen, que obviamente no pudieron haber sido descubiertos porque solamente se usó el examen de tinción. Y concluyendo lo que quiere a este trabajo, la parasitosis se presentó a una frecuencia relativa alta en un 34% en los pacientes con diarrea que fueron el grupo estudio, que ingresaron a la UKIEPI, que en resumen es como el área pediátrica del hospital de SAMU, que es que el SAU, o sea, el SAU, que es el Servicio Autónomo del Hospital Universitario de Maracaibo. Y se hizo la diferencia con el grupo de consulta de crecimiento y desarrollo, que vendría siendo estos niños sanos
que en realidad igual estaban parasitados con un 25%. No hubo diferencia en relación al sexo, según este estudio, no, a esta edad no hay una diferencia entre hombres y mujeres entre si ser más parasitados o no. En el grupo de estudio, los niños con edad entre 13 a 24 meses estuvieron más parasitados en el grupo estudio con un 35,3%, a diferencia del grupo control, donde la edad estuvo entre un 25 a 60% con un 52%. Otro punto que quiero agregar es que el grupo que presentó diarrea, hubo una mayor distribución entre las edades y los parásitos, mientras que en el grupo control casi la mitad de los parásitos se encontraron entre el 25 a 60%. Acá el grupo de estudio se encontró, y el otro punto del grupo de estudio se encontró un 44% de introducción comparado con el 16 grupo de control, o sea que vendría siendo 3 veces más la de introducción en el grupo estudio que en el grupo de control. Y por último, la diarrea aguda predominó como manifestación clínica en un 41,2%, que lo dije anteriormente. Acá el primer punto habla de los primeros dos parásitos que tienen que ver con la diarrea aguda, que en los dos casos, la diarrea y los dos parásitos, se encontraron en las primeras filas o en los porcentajes más altos. Se habló también de los mitos que la osteoporosis en el grupo de estudio estuvo primero y la lumbroide en el grupo control también estuvo primero, hace una diferencia, aunque a pesar que el broncoide le ganó a 1 o 2% al esteroide los estudios de los mitos. Y el tercer punto que tiene que ver con lo que ya dije en este antepenúltimo punto. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Okay. Deja de presentar a Alejandro, por favor. Sí, profesora. ¿Ya? Ahora sí. Deja de presentar. Vamos a pedir al profesor Cristian que por favor se conecte. Y voy a darle la palabra a él para que empecemos. Yo después igual tengo varias cosas que contar en esta presentación, ¿ya? Pero vamos a empezar. Cristian, empiezas tú, lo que quieras decir, y después ya yo sigo comentando lo que hay aquí. Primero, creo que hubo demasiada diferencia en el dominio de contenidos de ambos integrantes y expositores. Por un lado, Stephanie, si mal no recuerdo, ¿cierto? Stephanie explicó bastante bien todo lo referente a la introducción, ¿cierto?, de la temática. Si bien es cierto, estaba un poco nerviosa, creo que es algo normal. Por lo tanto, eso es perfectamente mejorable, y la única manera de mejorarlo es presentando más. Es la única forma, practicarlo. La verdad es que a todos nos ha pasado. De hecho, yo creo que son muy pocas las personas que tienen la habilidad de presentar sin experimentar el nerviosismo. Pero eso es, insisto, algo aparte. Por lo cual quedó todo perfectamente claro, y la verdad es que me llamó la atención la capacidad de relacionar y de expresar los conocimientos. La verdad es que es increíble, pero se sabía la temática y el dominio que presentó al momento de exponer. La verdad es que es inigualable, al menos para mí fue bastante bueno. Respecto a Alejandro, la verdad es que yo tengo serias críticas constructivas siempre. Primero yo creo que lo interesante de esto es hacer un análisis de cómo estamos trabajando y de qué podríamos hacer o qué estrategias podríamos aplicar para mejorar. Dicho esto, yo personalmente no noté dominio del tema. Si bien es cierto, también hubo nerviosismo, tampoco hubo aprendizaje respecto a los parásitos, más allá, desconozco si es que usted ha tenido o no ha tenido parasitología, pero hubo confusión de los nombres, inclusive cuando estaban escritos de una forma, ¿cierto? Usted los mencionaba de otra. ¿Ya? Lo cual creo que no puede suceder si tenemos
el monitor, la presentación de apoyo, es justamente para eso, para evitar que sucedan ese tipo de situaciones. Y aunque hubiese sucedido una o dos veces, es factible, pero la verdad es que no fue una ni dos veces, fue durante todo el transcurso de la presentación, por lo tanto, eh, creo que hay serias falencias que deben mejorar, o que deben mejorar, mejor dicho, no solo para presentaciones, también para cualquier actividad formal o en general que se realice en la carrera. Creo que, insisto, eso no puede seguir sucediendo. Dicho esto, tengo un par de preguntas, pero la verdad es que son bien agotadas. Primero, ¿cuál es la diferencia, o perdón, cuál es la frecuencia de los parásitos en niños en nuestro país, o que ustedes mencionan en Venezuela, ¿cierto? Según el paper, pero imagino que también tendrán alguna información respecto a cuáles son las parasitosis en nuestro país. Siendo sincera, por lo menos por mi parte no ahondamos mucho en meternos en otro, siendo que nos concentramos más en el propio artículo y paper, pero en retrospectiva deberíamos también haber buscado datos aquí de Chile para volverlo más localizado. Perdón. No, más que nada como para poder comparar, porque si bien es cierto el paper es de Venezuela, a uno le resulta cómodo también pensar cómo sería con la relación o la situación en nuestro país, para poder comparar. Pero es básicamente por eso. Ya. Y las parasitosis encontradas frecuentemente en Venezuela, ¿cierto? Que ustedes mencionaron, ¿deberían ser las mismas en nuestro país? A ver, esas estadísticas fueron en 2004, con lo cual podría ser relativamente equivalente a las estadísticas de nuestro país en ese mismo año, ya que no estamos en la misma situación, es Venezuela. Más o menos, debería ser un balance más o menos tener cierta igualdad, porque somos países de Latinoamérica, tercermundistas, y tenemos estos problemas que no se suelen presentar en países primermundistas, que es el de la deposición de excreta o de el poder dar agua potable bien tratada. Con lo cual sí, se podría decir que son más o menos similares las estadísticas, sí, de forma general. Perfecto. Yo imagino que de todas formas alguna diferencia debe existir principalmente por el clima que hay en Venezuela, que es más cálido que el clima que tenemos nosotros, ¿cierto? Que tiende, bueno, dependiendo de la zona de nuestro país, puede ser más helado, más frío, ¿cierto? Más cálido, más templado, depende. Ustedes saben que en nuestro país tenemos varios climas, dependiendo de la zona y dependiendo de la época también. Ya, y lo último que me llamó la atención y que mencionó Alejandro, y ahí sí me gustaría, porque está relacionado al artículo, ¿cierto? Que digan o que me expliquen por qué motivo las parasitosis estarían asociadas a la desnutrición. Como le dijo mi compañera anteriormente, y como le dijeron algunos estudios, que igual lo dije muy rápido, igual, es que los parásitos generalmente generan lo del mitos, los segundos que no estaban en tanto dominio, generalmente generan distéricas o diarreas que son muy constantes, que a largo plazo pueden generar una desnutrición. También en el grupo de estudio, el segundo parásito, el Cryptosporidium, el Cryptosporidium, generalmente este muy conocido en ese país de Venezuela, que produce una diarrea constante, produce factores inflamatorios que generan este flujo. Por lo que al haber un flujo constante y una diarrea constante, va a generar una mala absorción de los nutrientes y por ello una mala desnutrición.
Ya. Sí, me gusta, eso es lo que quería comentar, que la mayoría, si no todos los parásitos que se alojan en el tracto intestinal interfieren con la absorción de nutrientes del ser humano, con lo cual eso puede empezar a provocar una desnutrición. Luego la diarrea que se genera, que pueden llegar a generar estos parásitos, agravaría más aún la desnutrición, volviéndolo como una clase de círculo vicioso, que uno influencia al otro y el otro influencia. Eso. Muchas gracias. Bueno, chicos, por mi parte, primero que nada decir que, como dijo el profesor Cristian, hubo una diferencia muy marcada, ¿ya? Respecto a Stephanie, lo que te afectó a ti fue un poco el nerviosismo, que empezaste a hablar un poco rápido, ¿ya? Al principio. Pero en general manejabas y tenías dominio del tema. Alejandro, si bien no has dado parasitología, ¿ya? Eso no quiere decir que no manejes los términos o las cosas que se están diciendo. Y como esto tiene que ser constructivo, yo lo que te voy a pedir es que si te toca la presentación, revísala, ensáyala y grábate. Escúchate lo que estás diciendo, porque yo creo que no te diste cuenta en muchas oportunidades que estabas inventando nombres, estabas cambiando como se decía, e incluso cuando estaban escritas, ¿ya? Entonces ahí, ojo con eso, ojo con eso. Si esa parte te cuesta, si tienes duda con las preguntas, pregunta cómo se dice, cómo se pronuncia y volver a repetirlo, ¿ya? Yo por un tema, yo tenía varias preguntas, voy a ser súper sincera, tenía por lo menos unas 7 preguntas, pero el tema es que ustedes se demoraron más de 20 minutos de la presentación, ¿ya? Más de 20 minutos de la presentación, por lo cual no voy a poder hacer todas estas preguntas que tenía, pero como comentario general, por ejemplo, acá también esto era un análisis de, no digo que explicaran los test, pero por ejemplo hablaba de un nivel de significancia de P, en ninguna parte lo nombraron, tampoco hablaron del chi cuadrado, que también se utilizó, ¿ya? Solamente nombrarlo, porque son datos que aparecían en el paper que son distintos, ¿ya? Chicos, les quiero hacer una consulta. ¿Mandaron su presentación al profesor Alejandro? ¿Se Yo, comunicaron? yo la subí a campus. Pero no te comunicaste nunca con el profesor. No, no me comunico con el profesor. Ya, entonces, lo que he dicho yo todo el tiempo, por favor, pregunten, si tienen la oportunidad de preguntarle a un docente, pregunten lo que están viendo, porque todos estos problemas de manejo respecto a cómo se nombraban era simplemente, podrían haberse conectado, podrían haber preguntado a los profesores, al profesor a cargo, ¿ya? Así que, diciendo esto, chicos, quiero que sepan de antemano que van a tener notas diferenciadas, ¿ya? La primera parte, la parte de las indicaciones, van a estar, va a tener la misma nota, pero después las notas finales van a ser diferenciadas porque ya lo conversamos con algunos profesores y vamos a hacer la segunda parte diferenciada, ¿ok? Entonces, que no les llame la atención que las notas que vayan a tener no coincidan en ambos. ¿Estamos? Ya, chicos, entonces por favor se desconectan y para la próxima aprovechen las instancias. Seguimos con el grupo número 14. Ya acá está Carlos y Danixa. Sí, profe. Ok, chicos. Danixa, les comento, colegas, que Danixa va a presentar. Va a presentar con. ¿Pudiste arreglar el problema? No sé si se ve mi imagen, profe. No, estamos viendo una pantalla blanca. Creo que es la pieza. Sí, espere, profe. ¿Ahí sí? Ahora sí te vemos. Ya. Ahora sí te vemos. Entonces, chicos, igual que sus compañeros anteriores, yo voy a quitar el audio, voy a quitar mi imagen para que ustedes empiecen a presentar. Ya, chicos, ustedes me avisan cuando, ¿ya? Ya, estaba intentando si es que encuentro el Sí, no, puntero. revisan y me avisan.
Ya, no, pero con el mouse. Ya, entonces, yo le digo cuando comenzamos. Ya, ahora. Buenas tardes, compañeros, compañeras y docentes de la asignatura. Hoy junto a mi compañera Danixa vamos a presentar una breve revisión y perspectivas diagnósticas en el laboratorio clínico sobre yardiasis. Aquí podemos ver los contenidos a presentar. Introducción. Las infecciones gastrointestinales mundialmente son consideradas entre las enfermedades más frecuentes. Entre las más prevalentes se encuentran las producidas por protozoos como la Yardia intestinalis. Este protozoo fue descubierto en 1681 y en la actualidad es uno de los enteroparásitos encontrados con más frecuencia en el mundo occidental. Ya, en la yardiasis, esta es una infección producida por el protozoo flagelado Yardia intestinalis. Su hábitat se encuentra en el intestino delgado, duodeno y yeyuno, donde los trofozoitos se reproducen por fisión binaria. La forma infectante es el quiste tetranucleado y la forma diagnóstica son quiste y trofozoito. Y el reservorio se va a encontrar en humanos y animales. Los trofozoitos, esto cabe mencionar que van a participar en la patogenicidad de la infección debido a que se van a unir a las microvellosidades intestinales por medio de sus discos suctores, los cuales van a alterar o atrofiar a esta, generando así un recambio en las células epiteliales de la superficie por célula inmadura, lo que puede generar un impedimento en la absorción o cuadros diarreicos. Estos van a tener una forma piriforme, un tamaño de 10 a 20 micrómetros por 7 a 10 micrómetros y presentan 2 núcleos. Y estos se pueden visualizar en heces de consistencia líquida o acuosa. Los quistes, por otra parte, son la forma de diseminación o de resistencia del parásito, ya que pueden sobrevivir en el agua hasta 3 meses. Estos tienen forma ovalo redonda, miden de 8 a 12 micrómetros por 5 a 8 micrómetros. Los quistes maduros serán tetranucleados y los quistes inmaduros o prequistes presentan 2 núcleos. Y los quistes se pueden visualizar en heces de consistencia normal o dura. Epidemiología. La yardiasis es una infección de distribución mundial más frecuente en zonas tropicales y subtropicales. Es cosmopolita, afecta principalmente a la población infantil, los grupos de riesgo preescolares y lactantes. Y los brotes están asociados a comunidades cerradas o viajeros que visitan zonas endémicas. Sobre su prevalencia podemos decir que esta ha disminuido en los últimos años y eso se ve demostrado en estudios que se han realizado en escolares chilenos, tanto en la ciudad de Talca y Temuco. En el periodo de 1980 y 1984 se presentaba una prevalencia de 18.45%. En el año 2000, una prevalencia de 17.37% en Temuco, y en el periodo de 2005 a 2008 la prevalencia había descendido a un 5.53% en Chile, específicamente en Talca. Sobre su vía de transmisión podemos decir que encontramos la fecal oral directa, que es por contagio interpersonal con animales infectados. La fecal oral indirecta, que es a través del consumo de aguas o alimentos contaminados con quistes, y de igual manera la vía sexual siendo más frecuente en la población homosexual. Para asegurar la infección se requiere tan solo la ingestión de 100 quistes, aunque según estudios actuales, la infección puede establecerse ingiriendo solo 10 de estos. En la respuesta inmune estarán implicados los mecanismos de inmunidad. La respuesta celular está mediada por linfocitos B y T, los cuales juegan un papel importante en la eliminación de la infección, debido a que las células B se activan al tener contacto directo con el microorganismo y desencadenan así la respuesta humoral. En la respuesta humoral, los anticuerpos secretores IgA van a desempeñar el papel más importante debido a que se unirán al parásito, reduciendo así su motilidad e impidiendo su adhesión al enterocito. Por último, los macrófagos cumplen la función de presentar el antígeno a los linfocitos T en las placas de Peyer para el desarrollo de una respuesta inmune efectiva. En cuanto a los aspectos clínicos, se puede decir que la sintomatología de la yardiasis varía notablemente de unos pacientes a otros, y desde un punto de vista clínico se puede clasificar en asintomática, que ocurre en la mayoría de los casos, o con trastornos intestinales, donde primero se puede presentar una fase aguda,
con diarreas explosivas, acuosas o malolientes. La mayoría de las veces será aguda y autolimitada, pero en otros casos se puede conllevar una fase crónica con diarreas intermitentes, alternados con periodos de estreñimiento durante varios meses. Y esto también puede llevar a otras complicaciones clínicas como fenómenos de mala absorción, ya sea de grasas produciendo diarrea estatorreica, glucosa, lactosa, entre otros. Diagnóstico. El examen microscópico de 3 muestras fecales a intervalos de 2 o 3 días, como podemos ver, a un periodo máximo de 10 días, es en la actualidad el método recomendado por los parasitólogos, debido a la irregular eliminación del parásito de las heces fecales y la variabilidad en sí en el número de quistes excretados. En este sentido encontramos el método de Telemann y Burrows especialmente, siendo una desventaja, por ejemplo, el número de muestras. Ante cuadros diarreicos va a ser recomendable, por ejemplo, además de analizar una muestra de estas heces, esperar a la revisión del cuadro en sí para examinar muestras de consistencia normal para buscar formas quísticas, incluso extender este plazo de 10 días. Para entender la irregular eliminación del parásito de las heces fecales, hemos denominado la existencia de periodos negativos, ¿ya? Y también periodos de variabilidad. En los negativos va a haber eliminación nula del parásito de las heces y en el de variabilidad, eliminación irregular del parásito en las heces. Ya también presenta limitaciones, y esto es la sensibilidad. El periodo de prevatencia de la enfermedad, que es el tiempo transcurrido desde la infección hasta la aparición del parásito de las heces, suele ser de 2 a 3 semanas, frente al periodo de incubación de 1 a 2 semanas, ocasionando resultados falsos negativos en estadios iniciales. Eso es lo importante. Y por último, la sensibilidad de este examen microscópico se ve influida por la correcta recolección y conservación del material fecal, por las técnicas utilizadas por el personal de salud y obviamente por los conocimientos y experiencia de ya en el laboratorio. Como técnica alternativa de detección del parásito, estas van a complementar el examen microscópico en las heces, y dentro de estas se van a destacar 2. En primer lugar, el StringTex o Enterotex. Este método va a consistir en una cápsula de gelatina que contiene en su interior un nylon enrollado que mide de 140 a 90 centímetros, el cual está unido a un pequeño contrapeso. Luego, por el otro extremo de la cápsula va a salir una pequeña parte del hilo que permanecerá fijado a la mejilla por un adhesivo. Y esta cápsula se va a ingerir después de un periodo de ayuno y con agua. Y en el estómago se va a disolver esta gelatina y se liberará el hilo de nylon. Y luego, por los movimientos peristálticos, esta va a acceder a la zona duodenal. Después de un periodo de 4 horas, se va a recuperar el hilo al mismo tiempo que se libera el contrapeso y va a ser eliminado por las heces. Luego el fluido mucoso va a quedar adherido a la porción del hilo de nylon y este material va a ser depositado en una placa PETI, que aquí por último se va a observar en el microscopio en busca de trofozoitos. Además, esta técnica también se utiliza en el diagnóstico de otras parasitosis y en esta es importante además medir el pH previamente, ya que para asegurar que el fluido va a ser de origen duodenal. Enzimo inmunoanálisis del antígeno específico de Giardia. En este método, el antígeno específico de Giardia, glucoproteína producida en grandes cantidades por el parásito en el duodeno, está presente en heces de individuos infectados, independientemente de que sean eliminados formas trofozoíticas y quísticas del mismo. Su utilidad clínica va a ser que es utilizado con especímenes fecales de pacientes con diarrea u otras molestias abdominales para determinar la presencia de Giardia intestinalis. Este posee diversas ventajas, como por ejemplo que no se ha detectado su presencia a otros parasitismos tanto de protozoos como del milto, permite la detección de un elevado número de casos negativos al examen microscópico, ya necesita solo una muestra en vez de las 2 o 3 del examen microscópico, ahorrando tiempo para diagnóstico y tratamiento. Sus cifras de sensibilidad que van de 93 a 97% y especificidad de 100%, entre otras. No queremos terminar sin indicar que para la detección de Giardia intestinalis hay actualmente varias técnicas que se han ido descubriendo. En cuanto al tratamiento, podemos decir que existen diversos, ya sea farmacológico, de deshidratación oral, hay dieta especial y uso de probióticos. Y en los diferentes países, en cuanto al farmacológico, los más usados serán el metronidazol y el tinidazol. Estos fármacos lo que provocan en general es que modifican la estructura helicoidal del ADN del parásito, en este caso de la Giardia. Además,
se provoca una ruptura en las hebras y una pérdida en las funciones. Prevención. A grandes rasgos le podemos contar que la ebullición del agua de consumo durante 1 minuto asegura la destrucción de los quistes. Además, la cloración habitual del agua elimina gran parte de microorganismos entéricos, pero no quistes de Giardia debido a su resistencia y morfología. Una buena cocción de alimentos es suficiente para eliminar quistes, evitando ingerir crudos o poco cocinados y aumentar medidas higiénicas por parte de los manipuladores de alimentos. Y por último, cuidados ante contactos frecuentes con animales domésticos, el cual se debe tener, y otros. Y por último, a modo de conclusión, podemos decir que la giardiasis es una de las parasitosis más prevalentes en el mundo, como en Chile. Tiene gran importancia clínica debido a fenómenos de mala absorción asociados con respectivas diarreas. Su morfología está directamente implicada en su patogenicidad y en su transmisión. Y respecto al descenso de su prevalencia, esto tiene su origen en el mejor saneamiento básico y cambio de los factores socioculturales y económicos, junto con tratamientos farmacológicos efectivos. Y el diagnóstico clínico de la giardiasis se lleva a cabo comúnmente por la detección del parásito en muestras fecales mediante un examen proparasitológico seriado, debido a que la expulsión de los quistes es intermitente. Asimismo, también van a existir otras técnicas. En cuanto al rol del tecnólogo médico, podemos inferir que tiene una gran importancia, siendo el encargado de aislar o identificar el parásito en muestras clínicas, además de realizar estudios de correlación entre estados normales y de enfermedad. Bueno, aquí podemos ver nuestra bibliografía que utilizamos y muchas gracias por su atención. Ok, chicos, muchas gracias. Vamos a pedir a los profesores que por favor se conecten al profesor Alejandro y al profesor Cristian Sandoval. Ya, parto yo, Cristian. Como vengo llegando, bueno, primero felicitarlo, porque está bastante claro el desarrollo del artículo. También destacar que ustedes se preocuparon bastante porque me hicieron las consultas respectivas, nos reunimos, vimos algunos detalles, ¿cierto? Y eso es lo que, como había dicho la profesora Constanza, ¿cierto? Se espera de que nosotros, si trabajamos en el área, podamos ayudarlos con respecto a las presentaciones que hacen ustedes. ¿Ya? Así que me parece bastante claro, bien desarrollado. Por ahí hay algunos detallitos en las pronunciaciones, pero siempre uno tiene que ir ensayando previamente las presentaciones para que no hayan esos detalles. ¿Ya? Por ejemplo, por ahí, acuérdense que prevalencia, coproparasitológico, que suena un poquito enredado, pero hay que ensayar un poquito ese tipo de términos. Bueno, en base a la presentación, yo tengo algunas preguntas que hacer. Y la primera de ellas es: ¿cuáles de los factores ambientales o socioeconómicos pueden favorecer en este caso la giardiasis en Chile o en algunos otros países de acá de Latinoamérica? ¿Qué creen ustedes al respecto? Bueno, los factores ambientales principales van a ser los que afectan el tratamiento de las aguas, ya que, por ejemplo, vamos a hacer una diferenciación entre Temuco y, por ejemplo, en Cunco. En Temuco hay como un promedio de 20% y en Cunco va de un 41% según un estudio hecho por la Universidad de la Frontera. ¿A qué se debe esto? A la mala calidad de agua que se bebe allá en Cunco. ¿Por qué? Porque los tratamientos en sí no son los mismos. Entonces, si hacemos tratamientos ambientales con el agua, verificando que el consumo en sí de esta agua no esté infectada por quistes de giardiasis, obviamente la prevalencia va a disminuir, ¿ya? Y bueno, en algunos países ya se ha trabajado aún más que lo que compartíamos con ustedes, como por ejemplo, se trata el agua con ultravioleta, entre otras cosas que quizás aún en Chile lo vemos en menor forma, ¿ya? Lo que más vemos en Chile es la cloración del agua, pero podríamos ver que esta solamente va a matar, por así decirlo coloquialmente, los trofosoditos y las formas quísticas debido a su resistencia
no les va a hacer nada. Ya por eso también es importante hervir el agua. Y eso también tiene que ver con la cultura del país, con la cultura que hay en nuestro contexto social, ya porque la gente no está acostumbrada tampoco a tomar agua hervida. Sí, y además agregando lo que dijo Carlos, todavía no tenemos un saneamiento eficiente y además tampoco se cuenta con agua potable en todos los sectores, sobre todo en los sectores rurales. Y además otras cosas son los pozos negros que se pueden encontrar en esas zonas que aún complican más las cosas. Y como nos explicaban, a veces no se tiene la respectiva medida en cuanto al pozo negro y su ubicación, lo que puede llevar a infectar además algunas verduras que luego se consumen y así se sigue transmitiendo se sigue aumentando la infección por este parásito. Y además, no sé, otro factor importante, igual como una enfermedad reemergente, ¿cuál sería que las grandes migraciones o migrantes o extranjeros que han llegado a Chile igual han contribuido a que exista una alta todavía prevalencia a pesar que ha disminuido? ¿Sí? Nada más que agregar, mi compañera dijo todo lo otro que podía sumar. Sí, bueno, efectivamente uno de los temas es el agua potable. Con respecto a migraciones, yo diría que en realidad en Latinoamérica estamos bastante parejos en cuanto a la yardia, así que no sé qué tanto impacto tuviera con respecto a otras parasitosis, como el caso de entamoeba histolítica, por ejemplo, que esa sí es mucho más prevalente, por ejemplo, en zonas más tropicales. Entonces, ahí podría tal vez haber un cambio. Pero en la yardiasis prácticamente estamos en el mismo nivel en casi todos los países, ¿ya? Lo que hace la diferencia, como dicen ustedes, es principalmente el agua potable, ¿ya? Y también hay que aclarar que porque no es que el agua potable de otras ciudades sea de mala calidad, sino que puede ser que en otras comunas haya mayor ruralidad y las personas también tienen aguas propias, o sea, aguas generalmente de pozos, que esas no cumplen con la norma estándar de el agua potable. Y como decían ustedes, los pozos negros que no solamente contaminan las siembras, en este caso sobre todo las huertas, ¿cierto? O chacras familiares, sino que también la infiltración de las napas subterráneas hace que muchas veces esos pozos estén contaminados por la proximidad de los pozos negros. Entonces ese es como un fenómeno que se observa bastante en la zona rural. ¿Ya? Pero me parece bien porque ese es un factor que es bastante importante, que va aparejado con lo que es socioeconómico, porque generalmente cuando hay deficiencias en los servicios sanitarios, ¿cierto? Se presentan además todo este tipo de problemas y la gente no tiene buen acceso al agua, por lo tanto también no se pueden lavar bien las manos, que es algo esencial para prevenir este tipo de parasitosis. Lo otro, con respecto al diagnóstico que ustedes habían observado y qué observaciones podrían hacer en los casos que hay diagnóstico, por ejemplo, negativo, sobre todo las diarreas agudas. ¿Siempre es necesario, en este caso, el string test o podría haber otra alternativa? ¿Qué creen ustedes? Bueno, voy a comenzar yo, de ahí Dani puede sumar. Bueno, el string test no es un método que están utilizado en Chile, y ahí esto tiene que ver también con la economía de los países. Ya, pero por ejemplo, si vamos a una escala de cuál es el primer procedimiento, lo primero es el coproparasitológico seriado, ¿ya? Y los otros van a ser como añadidos para apoyar lo que pueda decir el primero que ya antes mencioné, ¿ya? Y en el caso del Entero-T encontramos que igual tiene sus falencias y desventajas, como por ejemplo que es un método igual mucho más invasivo, ya sería como un poco menos que la biopsia, porque la biopsia igual es un método que se utiliza, pero es muy invasivo. Y el Entero-Test o string test de igual manera, ¿ya? Pero como les digo, solamente van a colaborar al seriado y principalmente lo que realizamos aquí en Chile es barros y las diarreas agudas. Porque, por ejemplo, encontramos que el Telemann no va a detectar algunas formas, ya en cambio el Barros va a tomar las formas quísticas y trofozoíticas, entonces por eso es muy importante. Pero como les digo, el string test se usa muy poco, principalmente yo igual investigué eso y claro, principalmente en otros países desarrollados se usa harto. ¿Por qué? Porque si no es común
que haya infección por Yardia intestinales. Entonces, al no ser común, cuando haya un paciente, una persona, voy a agotar como todos los medios para detectarlo, ¿ya? En cambio, en Chile se van a usar aquellos métodos que son más baratos, ¿ya? Que son económicamente más accesibles. O sea, tú dirías apuntando un poco a la prevalencia, a que la prevalencia es más alta, es más probable encontrar acá, una cosa así, ¿cierto? Claro, en países subdesarrollados que los desarrollados. ¿Y por qué tú dices que, bueno, la pregunta es para ambos en realidad, ¿por qué dicen que con el Telemann no se puede, pero con el Barrow sí? ¿Habrá alguna diferencia ahí? Sí, hay diferencias. Bueno, esto también vimos un poco de eso en parasitología. ¿Por qué? Porque cuando hay, por ejemplo, una diarrea que es crónica, por ejemplo, va a ser mucho más recomendable, no, perdón, me equivoqué. Cuando encontramos una diarrea aguda, inmediatamente puedo con Barrow detectar. ¿Por qué? Porque me va a detectar las formas trofozoítica y quística. En cambio, como dije anteriormente, el Telemann principalmente se usa a nivel crónica, ya que solamente va a detectar como los quistes. Esa sería como la diferencia en el tipo de diarrea y además el estado evolutivo que existe en el trofozoito. Ya, me parece. O sea, y como para agregar algo, netamente porque las diarreas tenemos presencia de trofozoitos. Entonces eso es lo que hay que detectar. Si nosotros aplicamos el método de Telemann, como se aplicaba antiguamente, se destruyen esos trofocitos porque se usa éter. Entonces ese es uno de los pasos que tiene el Barrows y que no lo tiene el Telemann, y en esa parte que se hace solamente lavado de la muestra, uno puede detectar los trofocitos sin dañarlo. Entonces es como un poquito la justificación del porqué. ¿Mm? Ya, me parece bien. Cristian, si quieres tú, tienes la palabra. No, yo solo quería felicitaros, la verdad es que la presentación estuvo súper clara y la respuesta a las preguntas también que se realizaron fueron bastante contundentes, por lo tanto yo insisto, creo que fue una buena presentación y se nota también que recibieron el apoyo de parte del profesor Alejandro para poder realizar la presentación según las directrices y que fuese lo más adecuado posible. Pero eso, yo no tengo preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, profesor. Y gracias al profesor Alejandro igual, porque se reunió por nosotros por Zoom. Sí, gracias, profe. No, de nada, pues esa es la idea. Ya, esa es la idea que consulten. Para eso estamos. Exacto. Ya, chicos, yo voy a hacer un corte comercial, les voy a dar algunas indicaciones de lo que nos queda por ver. Los profesores aprovechen de verlos hoy día, porque los profesores ya no los van a ver la próxima semana, ¿ya? Van a seguir viéndome así, aprovechen de verlos, ¿ya? Pero yo les voy a presentar qué es lo que nos queda y qué es lo que se va a evaluar, ¿ya? Así que déjenme compartirles un poquito de pantalla, igual lo voy a mandar al correo por si a alguien se le cayó el internet o si tenemos cualquier tipo de problema, para que lo podamos ver. Chicos, lo que nos queda es esto. Próxima semana, prueba. ¿Ya? Hoy día, acuérdense el grupo 4, que tiene que mandar el caso clínico para ya poder subirlo mañana a primera hora, hoy día en la noche. ¿Ya? Tenemos la prueba número 2, que esa entra, yo les voy a mandar todo esto, entra artículo 3, artículo 4, perdón, caso 3, caso 4, los artículos que vimos esta semana y los que vimos la anterior. Es decir, del artículo 9 en adelante hasta el 16, que es el de hoy día. Y también el taller. Ya todo eso va a entrar en la segunda prueba próxima semana a las 3 de la tarde. Tenemos una autoevaluación, y esta autoevaluación, chiquillos, yo se las voy a mostrar a continuación, va a estar abierta desde hoy día y tienen como plazo máximo para poder enviar esta autoevaluación el día viernes 16, es decir, el viernes de la próxima semana, van a tener esa fecha. Acá, después tenemos el martes, todavía no se salvan, no terminamos la próxima semana, sino que todavía la semana que sigue vamos a tener una actividad que es, yo me voy a juntar con ustedes, ya esas reuniones son las reuniones con los distintos grupos, porque la idea también es tener algún tipo de retroalimentación
porque si ustedes hacen una autoevaluación, la vamos a mirar ahora, también nos pueden ayudar, por ejemplo, con consideraciones, algunas cosas que ustedes quieran aportar, ya no pensando para ustedes, pero sí poder mejorar para el próximo año, ¿ya? Y también saber un poco cómo han estado, porque ustedes saben que solamente he visto cada uno de los tutores, vemos un solo grupo, ¿ya? Entonces, yo se los voy a mandar, pero de todas maneras, grupo número 1 va a tener, no el martes que sigue, sino que en 2 semanas más, a las 14:30, ese es mi grupo. Grupo número 2, grupo del profesor Norberto, a las 15 horas. Grupo número 3, a las 15:30, grupo del profesor Cristian. Ya yo todo esto se los voy a mandar completito por internet. Y les voy a mandar también esto va a ser una reunión por Zoom, ya, que es forma obligatoria, ya, así que nada de, tienen que conectarse como que hubiese sido un tutorial. Grupo número 4, el grupo del profesor Alejandro, ya nos vamos a juntar a las 16 horas ese día. Lo más probable es que no nos demoremos media hora, pueden ser 10 minutos, 15 minutos, pero preferí poner media hora para que no estemos corriendo entre grupo y grupo. Y por último, chicos, yo pretendo tener las notas ya el día viernes, el día jueves a más tardar, las notas de la segunda prueba, ¿ya? Es decir, en este caso, más tarde yo tenía que entregarles las notas de esta prueba que hacen el martes 13, a más tardar se los voy a entregar el jueves 22, ¿ya? Entonces, las personas que quieran revisar la pauta de evaluación va a estar el viernes a las 16 horas, ¿ya? El viernes a las 16 horas sería la reunión de la prueba para las personas que quieran asistir. En la vez anterior, el quórum fue muy poquito, porque ustedes saben que esto no es obligatorio, solamente las personas que quieran revisar, ¿ya? Y lo otro que les quería mostrar es la autoevaluación. La autoevaluación, chiquillos, ustedes las descargan de Campus Virtual, yo se las voy a mostrar enseguida dónde. Y acá tienen que ser lo más honestos posible, ¿ya? Lo más honestos posible. Y acá tenemos en esta parte la escala, es decir, la A significa que cumple siempre, la B que cumple regularmente, la C que cumple ocasionalmente, la D que cumple rara vez, y la E finalmente que no cumple. Y acá se les pide que completen con una X cada uno de los ítems. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos trabajo general de la asignatura, que la participación haya sido activa, permanente durante el desarrollo de la asignatura. Al realizar las actividades individuales, si destinaron el tiempo necesario, si logró profundizar las temáticas de la asignatura. Después esto del trabajo colaborativo, que tiene que ver tanto los trabajos que hicieron, por ejemplo, en el caso de los tutoriales propiamente tal, los artículos también, y respecto, por ejemplo, también lo que fueron los trabajos de los casos clínicos, ¿ya? Entonces acá cada uno tiene tiene un ítem que ustedes tienen que evaluar según cómo trabajó cada uno, si lo hizo siempre, regularmente, ocasionalmente o rara vez. Ya ahí está la nomenclatura. Y más abajo, chicos, más abajo, acá está dos preguntas que sí, por favor, les voy a pedir que me las completen. Ya, esto es parte de la autoevaluación, que en este caso fundamenta su respuesta, esto es con lo que ustedes pusieron arriba, exponiendo en qué pudo haber mejorado usted para lograr aprovechar de mejor manera la asignatura. Como es una autoevaluación, es como usted vio, por ejemplo, podría haber puesto más tiempo de dedicación para poder hacer las cosas, o si usted se evalúa de buena manera, creo que el tiempo estuvo correcto, pero acá esa pregunta va referente directamente a lo que ustedes respondieron arriba. Y más abajo, acá, como petición también, sugerencias, cómo podríamos mejorar pensando que esta asignatura es de modo online, ¿ya? Diciendo eso, chicos, esto está en Campus Virtual, ya en el ítem de autoevaluación que ya está abierto. Yo les voy a mandar el calendario que recién mostré en un tiempito prudente, ya en un tiempo, yo creo que día en la tarde después de que terminemos estas evaluaciones, para que ustedes sepan todo lo que nos queda, ¿ya? Eso. Entonces, después de este corte informativo, vamos a seguir con el grupo número 15. Acá está
Eric, creo que está aquí. Eric y Paz. Sí, profe. Ya. Compartir pantalla. Ujú. Ya. Paz. Esperando un ratito que se conecte mi cámara. ¿Se ve, no es cierto? Sí, sí se ve, Eric. Eric, no tengo la hojita. ¿Tú vas a presentar con video o no? No, profe. Mira, Ya, no creo que se me porque corte de nuevo el internet. sí, por eso. Ok. Ujú. ¿Ya? Ya. Entonces, Buenos días, profesores, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Eric Castillo y Paz Cisterna, y nuestro tema es parasitosis y síndrome de intestino irritable. bueno, a modo de introducción, decir que el síndrome del intestino irritable es un trastorno digestivo funcional y es frecuente con una prevalencia entre el 10 al 25% de la población mundial. Este presenta múltiples factores, dentro de los cuales están las parasitosis. En Chile, resultados de investigaciones sugieren la existencia de una asociación entre parasitosis intestinal y el SII. Y aunque esta enfermedad no es causante de muerte, sí tiene un tanto paciente como para la sociedad. Bueno, ¿y qué es el síndrome del intestino irritable? Este es un trastorno digestivo funcional, siendo uno de los trastornos más frecuentes de la interacción cerebro-intestino, en la cual se caracteriza por presentar un malestar o dolor abdominal que se asocian a la cambio en su defecación. Su causa orgánica no está totalmente esclarecida, por lo que su diagnóstico es netamente basado en el historial clínico del paciente, ya que al ser un trastorno funcional y no uno con una causa orgánica, o sea que estas causas no se pueden encontrar mediante las pruebas diagnósticas habituales, sino que se usan ciertos criterios como lo son los criterios de Roma 3. El DSI también se puede clasificar según su frecuencia y consistencia de la deposición en cuatro subtipos. En diarreico, con estreñimiento constipado, de subtipo mixto o indeterminado. Bueno, en cuanto a la fisiopatología del SI, este es multifactorial y compleja, y como ya había mencionado, en general corresponde a la alteración en la comunicación del eje intestino-cerebro. Eh, un factor, ay, perdón. Alteración del intestino cerebro. Como pueden ver, es afectado por diversos factores, como se muestra aquí en la imagen de la derecha. Por ejemplo, tenemos la genética, en donde un 58% de los pacientes con trastornos funcionales del intestino pueden atribuirse a una influencia genética. Y en pacientes adultos con el SII, registraron un 20% de tener un pariente de primer grado con síntomas de la enfermedad. Pues tenemos, por ejemplo, la hipersensibilidad visceral, en donde este es debido a un defecto neural o periférico central que crea un aumento en la percepción de los estímulos y se encuentra presente en un aproximado del 60% en pacientes con SII. Tenemos igual que pueden presentar una hiperalgesia o una alodinia, en donde la hiperalgesia es la respuesta exagerada al dolor y la alodinia es la percepción de un estímulo normal a un nivel que no es percibido por los sujetos normales. Y por último, mencionar lo que es la microbiota alterada, que de acuerdo a diversos estudios, la composición de esta microbiota intestinal es distinta a los de los pacientes normales, en donde debido a la heterogeneidad de este, no se puede establecer una composición clara y propia del SII. También mencionar un factor patogénico importante, que es la aparición de una gastroenteritis infecciosa, la cual ha llevado a reconocer a un subgrupo especial de SII,
el cual es el SII posinfeccioso, el cual concuerda con los criterios de SII, pero es inmediatamente después de una infección, enfermedad intestinal aguda infecciosa, y generalmente debido a una etiología bacteriana, también parásitos y virus. Se postula igual que tras adquirir una infección aguda, se genera un estado inflamatorio crónico que es sostenido en el tiempo y que puede permanecer incluso después de la erradicación del agente infeccioso. En la imagen de aquel lado, tenemos que se representan los mecanismos inmunes activados en la mucosa intestinal durante el desarrollo del SII postinfeccioso, en donde tenemos un aumento de la permeabilidad intestinal que se suma a los cambios en la microbiota intestinal, en lo que induce a una activación de las células inmunes, lo que predispone a la inflamación de bajo grado, que es persistente en los pacientes con SII. También hay un aumento de mediadores inflamatorios, lo que induce al reclutamiento de las células inmunes, los mastocitos, lo cual la activación de esto trae como una consecuencia la, la liberación de mediadores solubles, lo que son capaces de activar terminaciones nerviosas entéricas, lo que tiene un mecanismo asociado al aumento de la sensibilidad visceral en pacientes con SII. Bueno, y a continuación se describirán algunas evidencias respecto a los tres agentes protozoarios más frecuentes asociados al desarrollo del SII. Bueno, el primer agente del que vamos a hablar va a ser el Blastocystis hominis, que podemos observar en las imágenes de la derecha, el cual va a tener una prevalencia bajo 5% en países industrializados y de un 30 a un 60% en países en desarrollo. En Chile su prevalencia es de 41.3% según un estudio del 2003 y 72.9% según un estudio entre el 2005 y el 2008. Según este último estudio también podemos observar un gráfico en donde en color plomo oscuro observamos el aumento de la detección de este parásito a lo largo de los años. Siguiente. De los estudios que relacionan ambas patologías podemos mencionar el de Jacob, que en el 2004 a través de cultivo fecal trató de detectar el Blastocystis hominis en pacientes con síndrome de intestino irritable, encontrándolos en 32% de estos pacientes, a diferencia del 7% encontrado en pacientes controles. Este mismo grupo, unos años después, en el 2010, volvió a realizar este tipo de estudio, pero esta vez utilizando microscopía directa, cultivo fecal y o PCR como métodos de detección, encontrando 39, 53 y 44%, respectivamente en pacientes con síndrome de intestino irritable y 24, 16 y 21% en pacientes controles, dando como resultado una asociación positiva. Diferente al estudio realizado en Nicaragua, donde se utilizó microscopía directa para la detección y solamente se obtuvo un 8% de presencia del parásito en pacientes con síndrome de intestino irritable, a diferencia del 10,3% que se encontró en pacientes controles, dando no una asociación entre estas dos patologías en este estudio. En Chile, el único estudio que se ha realizado de este tipo nos entrega los siguientes datos: 42,5% de los casos con síndrome de intestino irritable presentaban algún tipo de parasitosis, y de estos 94% eran Blastocystis hominis. Siguiente. El segundo parásito con el que vamos a relacionarlo va a ser entamoeba histolítica, que podemos ver en las imágenes de la derecha. Esta tiene una prevalencia del 1 al 40% en países subdesarrollados y del 0,2 al 10,8% en países industrializados. En Chile su prevalencia es del 0,81%. Ya en 1945 se estaban empezando a hacer estudios para poder asociar estas dos patologías. De 1984 a 1997, en un estudio realizado en India, no se pudo demostrar la relación entre estas dos patologías, y finalmente en el 2012, en un estudio realizado en Nicaragua, se entregaron los siguientes datos: que 18 de 163 pacientes con síndrome de intestino irritable presentaban el parásito, y en los casos controles se encontraron 26 personas que poseían el parásito de un total de 194, no habiendo entonces una relación o encontrándose una relación en este estudio, y por lo tanto en la literatura habiendo muy
escasa información al respecto de esta asociación. Siguiente. Finalmente vamos a ver el último parásito, que sería el Giardia intestinalis, que podemos ver sus imágenes al lado derecho. Su prevalencia en países en vías de desarrollo va a ser de un 20 a un 30% y en países desarrollados de un 3 a un 7%. Según un estudio realizado en Chile, donde hubieron 2.554 pacientes, 42 de estos tenían Giardias intestinales y 69% de estos eran niños. Además, otro estudio realizado en Talca nos entrega que la prevalencia fue de 5.53%. Siguiente. Entonces, los estudios que van a relacionar estas dos patologías, vamos a destacar el del 2006, que fue un estudio prospectivo. Mediante biopsia duodenal y estudio de deposiciones, se trató de detectar el Giardia intestinal en pacientes con síndrome de intestino irritable, dando como resultado una prevalencia del 6.5% en estos pacientes. Otro estudio también realizado trataba de relacionar esta vez el Giardia intestinalis o la presencia de este con la persistencia de síntomas del síndrome de intestino irritable después de 3 y 6 años. En el primer grupo, donde había presencia del Giardias y además estaban estos síntomas del síndrome de intestino irritable, el 46.1% tuvo una persistencia de estos síntomas a los 3 años y el 39.4% una persistencia a los 6 años. Dentro de los pacientes controles, por otro lado, un 14% con persistencia de síntomas a los 3 años y un 11.6% con persistencia a los 6 años. Estas cifras van a apoyar entonces la teoría que dice que la presencia de Giardias intestinalis podría exacerbar los síntomas del síndrome de intestino irritable y además podría provocar un síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Además del último estudio mencionado, podemos decir que se obtuvo un riesgo relativo ajustado de un 3.4% de padecer síndrome de intestino irritable postinfeccioso si es que se tenía Giardias intestinales. Y entonces, para finalizar, a modo de introducción, o digo de conclusión, podemos decir que tanto el síndrome de intestino irritable como las parasitosis en Chile son medianamente frecuentes y por esto mismo es necesario este tipo de estudios que buscan relacionar patologías para que quizás en un futuro puedan servir para la prevención de estas patologías. Y por último, decir que ninguno de los estudios que nosotros antes mencionamos por sí solos pueden asegurar o desmentir la relación entre las patologías, y por ello es necesario realizar más investigaciones para que exista una mayor evidencia al respecto. Muchas gracias y nuestras bibliografías. Ok, chicos, dejen de presentar, por favor, y conectar sus cámaras para poder ver. Ok, le vamos a pedir entonces al profesor Norberto y al profesor Alejandro, por favor, se puedan conectar. Como quieras nomás, Alejandro. Dale nomás. O si quieres tú empieza, no sé cómo tú quieras. Ya. Sí, en realidad, ¿no es cierto? Al ser tan descriptivo el paper, ¿no es cierto? Uno tiende a quedar todo bastante claro, ¿no es cierto? Va demostrando cifras y evidencia de, ¿no es cierto?, de esta asociación, este síndrome, ¿no es cierto?, y la presencia de los parásitos. Y de ahí a mí me sale una duda, ¿no es cierto?, cuando ustedes hablaron, dos dudas en realidad del Blastocystis hominis, y dieron 3 porcentajes de positividad en el segundo estudio, ¿no es cierto? Uno fue por cultivo, el otro fue por microscopía directa y el otro fue por PCR, ¿no es cierto? Y tienen diferentes porcentajes. No sé si es que sabrán por qué se optó por elegir 3 técnicas y en vez de elegir solamente una, ¿no es cierto?, que a lo mejor hubiese sido la técnica que hubiese estado más cercana al gol estándar, porque sí es que lo saben, por supuesto, solamente, no es, o se les ocurre algo quizá.
Porque en una primera instancia hicieron solamente una, ¿no es cierto? Y sacaron un porcentaje, fue cuando repitieron en 2010, cuando incluyeron lo otro. La verdad es que no podría responderle, pero sí podría decir que como en esa misma parte buscamos, o se muestran dos estudios, unos que avalan esta asociación entre las dos enfermedades y otros que no, que sus cifras no coinciden. Quizás querían demostrar que no con todos los exámenes que se realizan se pueden obtener cifras similares. Quizás por eso a veces se observan diferencias entre los resultados obtenidos en ciertos estudios y en otros. Sí, quizás eso a mí se me ocurre por qué hicieron esa diferenciación entre los exámenes. Sí, quizás sea eso, ¿no es cierto? Y claro, habría que ver la correspondencia entre esos porcentajes, ¿verdad? Y la sensibilidad y especificidad de cada uno, a ver si es que se condice, que, ¿no es cierto? Yo a simple vista diría que el PCR siempre uno tiene en la cabeza que tiene un poquito más alto, pero quizás la microscopía directa, ¿no es cierto? También ahí va la agudeza de la persona que hace el examen, porque una persona con buena agudeza va a detectar rápidamente, ¿no es cierto?, la forma de blastocisti, no se le va a pasar. Y quizá el PCR depende también cómo sea preparada la muestra, también tenga dificultades en no poder dar el valor correcto. Quizá vaya por ahí, en apoyarlo un poco, porque esto era un poco para discutir, no era una pregunta correcta o incorrecta lo que me pudiesen dar. Y lo otro, ¿no es cierto?, también me llamó la atención de por qué será que en Nicaragua les dio esos porcentajes siempre más bajos en todo, ¿no es cierto? ¿A qué podría ser quizá a la población? ¿Piensan ustedes? No, tampoco es... Sí, fue extraño porque igual eran porcentajes bajos, pero en ambos grupos eran muy similares. Sí. Entonces, no, la verdad es que lo estuve pensando también y no pude llegar a una conclusión. Podría ser que esté más distribuido, pero si eso fuera así, entonces estaría más alto. No sé. Sí, claro, ahí uno tendría que tener más antecedentes para saber por qué se Sí, dio. también de A lo la mejor población de Nicaragua. en qué se seleccionó para tomar esto. Pues si ustedes están en algún momento hablando de que también, ¿no es cierto?, se sabe que la parasitosis va ligada, ¿no es cierto?, fuertemente, sobre todo la heteroparasitosis, a las condiciones de saneamiento. A lo mejor lo tomaron en un grupo, ¿no es cierto?, que tenía buenas condiciones de saneamiento y también nivel educacional para saber, ¿no es cierto?, los peligros de ¿no es cierto?, consumir fruta mal lavada, el fecalismo. Por supuesto que va a tener mayor baja esto, ¿no es cierto?, pero no lo sabemos porque no lo dice, ¿ya? Entonces eso, ¿no es cierto?, estas preguntas son para invitar, ¿no es cierto?, cuando salen este tipo de resultados, de que uno piense por qué son los resultados, o por qué si es que en una instancia se hizo de una manera, se hace en la otra, ¿ya? Siempre es importante esos análisis, ¿no es cierto?, en estos papers, más que de la información que nos entregan, que también nos enriquece como conocimiento, también tener una mirada un poquito más crítica, ¿no es cierto?, para saber qué puede estar influenciando los resultados que tienen ahí. Eso eran mis consultas, Alejandro, así que te dejo a ti. Gracias, Paz, ¿no es cierto?, y gracias, Eric. Sí, realmente es un tema que yo creo que queda mucho todavía por resolver. Yo creo que está bastante bien desarrollado lo que hicieron ustedes porque a pesar de que no me consultaron, pero está bastante clarito yo igual le hubiera ayudado y le hubiera dado algunos tips ahí. Un poco respondiendo a la interrogante, bueno, no hay una, como dice Norberto, no hay una sola respuesta y este tema da para mucha discusión. Una de las cosas que yo diría que a mí me ha llamado la atención es que hace unos años atrás tuvimos algunas discusiones entre varios parasitólogos porque no nos poníamos bien de acuerdo en cuanto a cuál era las formas que se debían informar en blastocisti y a veces había una confusión porque algunos informaban algunas formas que según ellos eran blastocisti y finalmente se llegó a la conclusión de que no lo eran. Entonces a veces subían o bajaban las prevalencias en base, como dice Norberto, a la agudeza o la falta de agudeza de los observadores. Entonces igual es un tema que yo creo que debería estandarizarse un poco mejor. Y con respecto a la PCR, claro que es más sensible, pero en el tema del estudio de muestras fecales a veces hay un problema, sobre todo con la extracción del ADN,
porque cuando se extraen de forma, digamos, no se usan los kits adecuados, muchas veces se tienen muchas inhibiciones de la PCR. Entonces, ese es un problema de por qué a veces falla una técnica que, siendo tan sensible, debería ser como la técnica casi gold estándar para poder determinar ese tipo de parasitosis. Bueno, y al respecto lo mismo, y yo diría como este es un paper para discutirlo y para darlo vuelta y destruirlo, si uno quiere así, por así llamarlo. ¿Qué estudios ustedes, por ejemplo, propondrían para darle un poquito de mayor validez a este estudio para poder relacionar así más fuertemente la presencia de estos parásitos y el síndrome de intestino irritable? Mm, ¿Qué estudios? Sí, que por ejemplo, ¿qué ustedes sugerirían estudiar? O sea, ¿qué otras variables ustedes podrían tomar para Mm, darle un poquito mayor de relación? Porque aquí ustedes vieron, ¿cierto?, que había relación en prevalencia versus, ujú, o sea, como asociar la prevalencia versus la aparición del síndrome de intestino irritable. Vieron ustedes que habían ujú. un porcentaje de personas que lo presentaban, pero ¿qué harían más allá ustedes para, más que comparar un neto Quizás porcentaje? intentar buscar, ¿cómo se llama esto? Ahí se me fue la palabra, relación entre la Patología. parasitosis y con el colon irritable, que también es harto prevalente en Chile, que se escucha harto igual, colon irritable, que también es parte de los eh, síndrome del intestino irritable, ya que está dentro del intestino. Entonces podría ser una buena forma de buscar más información, porque aquí en Chile no hay mucha, que digamos. Me costó encontrar información como buena, y fuera más actual igual. Sí, la verdad es Entonces que en podría ser eso. Chile no está muy, no hay mucha información, de hecho no encontramos ninguna en el MinSal o en este tipo de páginas que son oficiales. Yo Ujú, creo que trataría de relacionar fisiopatológicamente la presencia de estos parásitos con el desarrollo de, del síndrome de intestino irritable, porque igual me quedó mucha duda y eso tampoco lo encontré. Entonces yo creo que por ahí podría hacer algún tipo de estudio que relacione ya ujú. más netamente lo que es la fisiopatología. Ciertamente, ¿cierto? O sea, habría que ir ahí a cuáles son las rutas patológicas, qué reacciones inmunológicas tal vez ocurren en el organismo, ¿cierto? Para poder relacionar de una forma más directa, Ujú, ¿cierto? Y no solamente basarse en una correlación de prevalencia, por ejemplo, ¿cierto? ujú. Y de hecho, también una última pregunta. ¿Por qué consideran ustedes que podría ser importante, por ejemplo, ese blastocisti como para asociar los síndromes de intestino irritable? Porque se habla también de ya se habla de entamoeba, pero el blastocisti, ¿por qué podría ser importante al correlacionarlo? ¿Qué creen ustedes viendo la realidad de Latinoamérica? Es que el Mm, blastocisti está muy ampliamente mm, distribuido y como vimos en uno de los primeros gráficos que mostré, ha ido aumentando quizás su detección, pero igual ha ido aumentando su cantidad. Y en el único estudio que se realizó en Chile, como el 40 y tantos por ciento de las personas con síndrome de intestino irritable tenía una parasitosis que la mayoría era blastocitis hominis. Entonces, ujú. es importante porque hay una gran cantidad de población que también lo tiene y podría desarrollar este síndrome de intestino irritable. Por eso sería importante prevenir, para prevenir después el síndrome de intestino irritable. Ujú. Exactamente, ¿cierto? Bueno, nosotros en algunas comunidades hemos encontrado sobre el 60% de prevalencia. Y me pasó una vez que fuimos a un congreso en Perú y a mí me llama la atención porque en Perú, por ejemplo, no había lactocitis hominis Mm, en los mm. estudios. Entonces yo les pregunté porque, bueno, con Fleri ahí le llamó la atención mucho ahí de por qué no había blastocitis hominis y dijeron ellos una respuesta bien sencilla, ¿eh? No, porque es un comensal. Pero si uno revisa la literatura actual, está discutida el rol como comensal. O sea, se sabe que hay cuadros que solamente hay blastocitis y hay presencia de gastroenteritis, de diarrea, principalmente. Entonces ahí yo creo que están un poquito equivocados. Yo creo que ahí ustedes están bastante bien,
¿cierto? De que en base a cómo aparece tanto, ¿cierto? Habría que tratar de hacer una relación porque es un parásito muy prevalente. ¿Mm? Ya pues, chiquillos. Muchas gracias. ¿Ya? Gracias, profe. Gracias. Gracias, chicos. Desconéctense nomás. Vamos a pasar al grupo número 16, último que nos toca, con las señoritas Catalinas. ¿Ya? Catalinas. Entonces, presentan y me avisan cuando empiezan. ¿Ya? Haciendo una prueba. Ya, listo. Ya, buenas tardes, docentes, compañeros y compañeras. Hoy les vamos a presentar el artículo Factores de virulencia bacteriana, inteligencia de las bacterias, con mi compañera Catalina Dompe, y quien les habla, Catalina Chávez. Bueno, las bacterias son organismos procariotas unicelulares microscópicos que se reproducen asexualmente por división binaria, siendo cada bacteria una réplica genética de las bacterias, un material genético que no está delimitado por una membrana nuclear, una cápsula que está compuesta por mucopolisacarios y prolongaciones como son el pili, los flagelos y las fimbrias, y una pared celular que es rígida, elástica y flexible. Bueno, la mayoría de las bacterias tienen una resistencia farmacológica. Desde el descubrimiento de esta aumenta el interés por los mecanismos empleados por las bacterias, los mecanismos de patogenicidad, por lo que a lo largo de la presentación los abordaremos enfocándonos en las estrategias y en los factores de virulencia en la fase temprana y en la fase tardía. Bueno, en cuanto a los mecanismos de virulencia, sabemos que las bacterias poseen mecanismos de patogenicidad específicos. Su función es superar la defensa del hospedero y la virulencia va a representar el grado de patogenicidad y depende de la eficiencia de estos mecanismos. Sabemos que van a haber bacterias más o menos virulentas. Las bacterias pueden invadir el ambiente del hospedero, pueden expresar receptores, adherirse, permanecer en estos sitios, colonizar, evadir al sistema inmune, causando daño tisular para así ellos poder acceder a los nutrientes necesarios para su crecimiento y reproducción. La fase temprana consta de 4 partes. La primera es el ingreso y puertas de entrada, donde la mayoría de las bacterias deben ingresar al organismo para poder causar la enfermedad, incorporándose por diversas vías denominadas puertas de entrada. Luego de haber invadido e ingresado, no siempre va a causar manifestaciones clínicas debido a varios factores. Uno de ellos es que algunas de estas bacterias tienen acceso de tipo predilecto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, las bacterias causantes de la fiebre tifoidea producen solamente signos y síntomas cuando estas son deglutidas. En cambio, si las mismas son frotadas en nuestra piel o aspiradas, no van a causar ningún tipo de reacción. La adherencia se va a lograr mediante moléculas superficiales llamadas adhesinas o ligandos y se unen a receptores complementarios específicos. Las bacterias van a poder transformar y modificar la expresión de estos receptores que tienen una función de tipo específica y por esto van a poder modificar la capacidad de virulencia. Las adhesinas por lo general son lectinas, su función es la adherencia, la mayoría de las bacterias va a presentar más de un tipo de estas, están ubicadas en glucocálix, pili, fimbrias y flagelos. Aquí podemos ver un ejemplo de ella donde tenemos la bacteria con las adhesinas unidos a sus receptores de adhesina en la membrana de la célula epitelial. Luego tenemos los biofilms o biopelículas, que hace referencia a la capacidad de las bacterias para agruparse en cúmulos, así poder adherirse a la superficie, ingresar y compartir nutrientes. Están formadas por la masa de bacterias, sus productos extracelulares se fijan a superficies tanto abióticas como bióticas. Un ejemplo de ellas sería la placa dentaria. Luego tenemos las células M, que son células epiteliales especializadas, aproximadamente representan un 10% del total de las células presentes en la placa de Peyer, como podemos ver en la imagen. Se localizan en el epitelio intestinal, su función es la absorción de partículas desde la luz gastrointestinal hacia la región vasolateral, que es rica en linfocitos y en células inmunes. Las bacterias van a utilizar estas células M como puertas de entrada para así poder llegar a tejidos más profundos. La movilidad y quimiotaxis, destacaremos 4 partes importantes. Primero, la movilidad bacteriana, que es el desplazamiento mediado por el flagelo. La quimiotaxis, que es la guía de la bacteria, es un gradiente de tipo químico mediante el sistema de transducción de señales, en donde la superficie mucosa de los hospederos se encuentran protegidos de la colonización bacteriana. Esto hace que las bacterias de tipo móviles tengan mayor probabilidad de contactar con la superficie mucosa que las bacterias de tipo inmóviles.
Las fimbrias son apéndices compuestos o unidades de proteína, pueden ser flexibles o rígidas, su función es ser soporte a adhesinas y reconocer al receptor. La invasión bacteriana es el proceso donde el microorganismo entra en el citoplasma de la célula no fagocítica, se replica dentro de ella y finalmente la destruye. El patógeno intracelular es aquel que se internaliza y se replica dentro de las células fagocíticas. La invasión por cierre o disparo son mecanismos de secreción utilizados por las bacterias de tipo gram negativas, en donde se transfieren proteínas codificadas a su cromosoma a la célula eucariota. Estos mecanismos son determinantes para la infección bacteriana y las células, o sea, las bacterias gram negativas emplean fimbrias para poder unirse a la célula y luego inyectar proteínas efectoras que van a polimerizar la actina celular, van a hacer que la célula se invagine, capte a las bacterias y así puedan pasar a las células adyacentes. Las vías de secreción de las bacterias gram negativas se van a clasificar en 6 grupos enumerados del 1 al 6 y dependiendo del mecanismo que estos utilicen se van a subdividir en vías SEC dependientes y SEC independientes. Acá podemos ver en la imagen el sistema de secreción tipo 3 en las bacterias gram negativas donde las proteínas van a tener, las proteínas que se secretan van a tener que atravesar 2 membranas, la membrana externa y la membrana interna. Estas separadas por la capa de peptidoglicano y por el espacio periplásmico. En cambio, en las bacterias gram positivas solamente van a tener que atravesar solo una membrana. Bueno, dentro de la fase tardía, primero encontramos la sobrevivencia intracelular, en donde el hierro tiene una gran importancia para el crecimiento bacteriano, pero las bacterias no lo encuentran en una baja concentración en su forma libre en el organismo, por lo cual liberan sideróforos, que son proteínas que tienen una gran afinidad por la captación de hierro, y se puede encontrar en 3 formas, como catecoles, hidroxamatos y una. Es liberar estos sideróforos al medio, los cuales se unen con hierro que está unido a las proteínas transportadoras, como son la lactoferrina y la transferrina. Este hierro viene en su forma férrica, y luego este complejo de sideróforo-hierro es captado por receptores de sideróforos que están ubicados en la superficie bacteriana, y para luego ser internalizado a la bacteria, pero en su forma reducida, ya que en su forma férrica el hierro no puede ser utilizado por la bacteria. El mimetismo celular es el reconocimiento de una especie para parecerse a otra, y de esta forma se aventaja ofensiva o ofensivamente. Hay algunos agentes infecciosos que lo que hacen es compartir los epítopos con autoantígenos, y esto provoca una reacción cruzada, causando daño en los tejidos del organismo. En la movilidad intracelular, en un mecanismo de patogenicidad, se generará una mayor eficacia si la bacteria utiliza una internalización celular, ya que esta estrategia evita los procesos inmunes, como se da en el caso de Shigella dysenteriae y de Listeria monocytogenes, en donde estas bacterias, luego de invadir y destruir la mucosa intestinal del colon, van a provocar una disentería, y como se ve en la imagen, utilizan la actina para moverse desde la célula infectada, desde el citoplasma de la célula infectada hacia la célula vecina, y esto se da gracias a la fabricación de una cola de cometa, como se puede decir, por la actina polimerizada. ¿Sí? Bueno, la evasión de la respuesta inmune y la variación antigénica, la bacteria para evadir la respuesta inmune depende de diversos factores, entre ellos encontramos la cápsula, que está compuesta de polisacarios, y su importancia radica en que le brinda protección a la bacteria ante la respuesta inflamatoria del hospedero, siendo esta la activación del complemento y la muerte mediada por fagocitosis, que puede ser por macrófagos o por neutrófilos. También recalcar que hay cápsulas que no son inmunogénicas, como vemos en el ejemplo, ya que, por ejemplo, la cápsula del ácido hialurónico, el ácido hialurónico es un componente de la matriz extracelular, por lo tanto el hospedero no produce anticuerpos que opsonicen la superficie de la bacteria, la superficie celular. Sí. La variación en los antígenos de superficie es un mecanismo en donde el microorganismo un mecanismo de defensa donde el microorganismo altera los antígenos de su superficie, involucrando una activación de genes alternativos, en donde el organismo reconoce y monta la respuesta inmunitaria contra la bacteria, y esto inmediatamente altera sus antígenos, y el organismo ya no puede reconocerlos, por lo que no se ven afectados por los anticuerpos. Y el sometimiento y confrontación.
Bueno, la virulencia bacteriana es facilitada por la producción de enzimas que son extracelulares y sustancias relacionadas. Y algunas bacterias producen exotoxinas, que son polipéptidos que se liberan de la célula, pueden ser de tipo A, B, proteolíticas, formadoras de poro alterantes de membrana, y también producen endotoxinas, las cuales no son liberadas activamente de la célula, pues son lipopolisacáridos, que son componentes de la pared celular. Un tipo de enzima extracelular es la proteasa, que veremos a continuación, en donde se da que la viscosidad de la mucina es causada por las moléculas que libera la inmunoglobulina secretora A, en donde los antígenos bacterianos, donde se une a los antígenos bacterianos. ¿Y qué es lo que hace la bacteria para evitar, para evitar esta capa de mucina? Es secretar estas proteasas, que son enzimas extracelulares, y las cuales van a romper la región bisagra de la IgA, y esta va a causar una separación de la parte que está unida a la bacteria y la parte que está o sea, que utilizan esta estrategia, tienen una gran facilidad para colonizar superficies mucosas. Ya, bueno. En conclusión, las bacterias van a tener gran capacidad de poder adaptarse a condiciones cambiantes, van a poder desarrollar, adquirir nuevos mecanismos de patogenicidad, van a adquirir también resistencia de manera continua, y esto va a hacer que provoque grandes cambios en las funciones celulares. También vamos a destacar la importancia de poder comprender y considerar estos mecanismos, la acción de sus toxinas, los mecanismos de defensa de los peroides, entre otras cosas, ya que si se ignoran, vamos a desconocer mecanismos por los cuales nosotros podríamos encontrar una vía de combate contra las bacterias. Y aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas. Gracias por su atención. Muchas gracias, chicas. Quiten la presentación. Le vamos a pedir al profesor Norberto, por favor, se conecte. Ya. Bastante bien, ¿eh? Completo. Estuvo hasta el punto cada factor de virulencia, así que eso estuvo bien explicado, ya la presentación estuvo clara. Ustedes, ¿no es cierto?, fueron claras para hablar, entonces se entendió bien todo lo que explicaron. Es difícil nuevamente hacerles preguntas frente a tanta claridad, pero tenemos que preguntar para evaluar. Entonces, en sí yo les voy a preguntar dos cositas, ¿ya? Una, ustedes, ¿no es cierto?, ¿cuál es la importancia que creen ustedes o consideran ustedes que tiene conocer los factores de patogenicidad, ¿no es cierto?, antiguamente llamado virulencia, porque no todos son virus los que tienen factores de virulencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer estos mecanismos de patogenicidad? ¿Creen ustedes? Bueno, voy a dar una respuesta, después espero Sí. que mi compañera me complemente. Primero sería como el tema de la resistencia a los antibióticos, es súper importante, ya que al momento de nosotros poder combatir a las bacterias, que el mecanismo, el tratamiento en sí sea efectivo, o sea, que realmente mate a la bacteria, porque muchas veces se ha dado eso de que hay enfermedades que se producen por bacterias y el tratamiento no es efectivo, quiere decir que la bacteria creó una resistencia a este tratamiento. Entonces es súper importante, yo creo, en ese sentido. En el paper se destaca los mecanismos para nosotros poder comprenderlos y poder saber un poco más para lograr combatirlas de manera eficaz. Eso yo creo que es la mayor importancia. ¿Y su tocaya qué piensa? ¿O qué le complementa a Catalina? Catalina y Catalina. Catalina parece que se quedó pegada. Sí, en la presentación Sí, igual la escuchaba presentación como igual se ratoncito, pero escuchaba, no pero sabía se queda la imagen. Claro, yo pienso lo mismo que mi compañera, que radica en que... O Cata, sea, quita radica en... El video, Cata Chávez, quita el video, ¿ya? Eso, video. Eso, para que te podamos escuchar. ¿Cómo está pegado? Ahí sí, va a ser más fácil escuchar. Ahí sí. Ahora sí, Catalina. Ya, ¿y ahora cómo se escucha, profe? Ahora sí. Sí. O quizás no. Bueno, quería decir
No importa, la que me ama. parece. También Pero pienso lo mismo sí, que radica en la como no, es que Profe igual está salen las muteada. barritas como en Profe Connie está rojo. muteada. No, se pierde, se pierde. Sí, Sí. esa es la barrita en rojo de la conexión. Pero sí va por ahí, ¿no es cierto? Lo que dijo usted, Catalina, ¿no es cierto? Que va en el tema de conocer el mecanismo, ¿no es cierto? Por la definición, ¿no es cierto? De factor de virulencia, nos va a decir, ¿no es cierto?, que son las estrategias que buscan los microorganismos para poder colonizar, ¿no es cierto? Ese mecanismo no está dado para causar enfermedad, ¿ya? Que nos cause enfermedad a nosotros es otra cosa, pero ¿no es cierto?, está dado para supervivencia. Entonces, si ustedes nombraron varios, ¿no es cierto?, y los primeros son los de adherencia, son uno de los bastante importantes, porque si bloqueamos los factores de ingreso, ¿no es cierto?, como vieron esos sistemas, ¿no es cierto?, de bombeo, también está la adhesina, y ¿no es cierto?, la evasión, bueno, la evasión del sistema inmune es otra cosa. Si sabemos eso, también puede estar, ¿no es cierto?, conocer esto es poder también el tema de desarrollar alternativas terapéuticas, es decir, fármacos, ¿no es cierto?, o quién no nos sirve, como el caso que dijo usted, cuando crean resistencia a las bacterias, ¿no es cierto? Uno de los casos son todas las que crean, ¿no es cierto?, beta-lactamasa, y ya no son efectiva la penicilina en ello, que ya hay mucha bacteria que hace. Así que va por ahí eso, sí que sí, comparto eso con usted. Y lo otro que le iba a preguntar, de alguna bacteria que hayamos visto acá en la asignatura, ¿no es cierto?, anteriormente, ¿recuerdan algún mecanismo de patogenicidad? Aparte de la fimbria, los flagelos, ¿se acuerdan del blastocisti? Ahí vimos algunos mecanismos de patogenicidad que quizás aquí no se nombraron, ¿ya? Solo, si no los recordamos, como los VAC, ¿no es cierto?, la vacualización y esas otras cosas, pero por supuesto eso no era del paper, ¿ya? Pero el tema en sí estuvo bien planteado y estuvo bastante claro, y el apoyo de la diapositiva fue bueno, el texto también no es excesivo, pero explicativo. Así que eso, profesora, no tengo más consultas. Si usted quiere... Okay. Muchísimas gracias, profesor Norberto. Se puede quitar el video porque sé que está en dualidad en este momento. ¿Ya? Sí. Gracias. Gracias. Catalinas, miren, en general el trabajo bastante bien. Eran muchas cosas las que había que explicar y las lograron explicar de buena manera, ¿ya? Y solamente como para poder hacerles alguna pregunta, me llamó la atención que en ninguna parte ustedes hablan de gram negativo en algún momento, pero ¿por qué se llama gram? ¿Por qué gram negativo, gram positivo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con eso? Eso, profe, lo omitimos en la introducción porque se hacía muy largo. ¿Ya? A ver, Cata, intenta. Ya, es que igual me dice su conexión a internet es inestable. Pero Me parece que te escucha. Ahora ya no se escucha. Ya. Así se escucha ya. No sé. Hacer la introducción igual que depende de las carencias. No. Yo fui si quieres lo escriba, Cata. Sí, Ya. porque... Bueno. Sí, pero el chat, Cata, mejor porque no se te escucha muy mal. Muy cortado. Señorita Catalina Domke. Sí, me sale que la cosa es mal. ¿Por qué? Ya, más que nada, o sea, la introducción lo íbamos a mencionar nosotras, pero al final, como por temas de tiempo, lo acortamos. Pero se utiliza la tensión gram, en realidad, y con las que mantienen la tensión se denominan gram positivas, y las que la pierden gram negativas. Nosotros lo omitimos porque ya era colocar mucha información y era bastante general, entonces por lo mismo no lo pusimos. Está bien, pero de todas maneras, para el resto tiene que ver, ¿no es cierto?, con qué parte las chicas lo nombraron. Lo que pasa es que no lo van a ver directamente en la presentación. Cuando ustedes revisen las diapositivas, ellas sí nombraron, no nombraron la coloración, pero sí nombraron los componentes de la pared celular, tanto de las gram negativas como las gram positivas, ¿ya? Entonces, para los demás chicos, como no está nombrado, también aparece y aparece en el texto, por eso se los pregunté. Sí, ¿ya? Igual el de la doble membrana de las gram negativas y la membrana simple de las gram positivas. Son varias cosas que igual las diferencian.
Exacto. Así que estuvo nombrado en la presentación, pero como no está, más que nada para el resto de los compañeros. Ok, entonces, Caterina, desconéctense nomás. Voy a pedirles, por favor, si me escuchan unos minutos. Chiquillos, próxima semana, prueba. Yo los voy a, todo eso que les mostré adelante, se los voy a enviar hoy día en la noche. Voy a mandarles la fecha, horario y todo. Pero lo que me interesa es la prueba de la próxima semana. Grupo número 4, hoy día tienen hasta las 23:50 para poder mandar el caso 4. Tanto la presentación, bueno, el PowerPoint, y el trabajo escrito, ¿ya? Y próxima semana a las 3 de la tarde tenemos la prueba. Consta y va a ser exactamente, bueno, no las mismas preguntas, pero sí el mismo formato. 25 preguntas de alternativas, donde van a estar considerados todos los artículos que se analizaron, estos últimos 8, los 2 casos clínicos y el taller, ¿ya? Así que van a ser 25 preguntas de alternativa y yo de todas maneras les voy a mandar todo eso escrito, ¿ya? Así que chicos, primero también con el tema específico, con lo que tiene que ver los artículos, yo sé que hacer un artículo en 10 minutos es muy complejo, sobre todo que habían artículos que eran bastante largos, ¿ya? Respecto a eso también, quiero que me entiendan por qué el tiempo es tan acotado, porque imagínense que nosotros teniendo solamente 10 minutos de presentación, que en teoría son 40 minutos totales, llevamos 2 horas. ¿Ya? Llevamos 2 horas. Imagínense si son 20, si son 15, si son 18 minutos, podríamos estar 3 horas y también hay que pensar en el internet de ustedes. Y lo otro, y más importante, es que cuando uno, por ejemplo, si ustedes van a presentar alguna cosa, van a presentar algún estudio que ustedes tienen, los tiempos, ustedes pueden haber trabajado en eso, sobre todo en una investigación, años, meses, y les van a dar un tiempo acotado. Entonces tienen que acostumbrarse a tratar de elegir y poder sacar lo más importante de cada tema que voy a analizar. Y también para poder ayudarlos desde ese punto de vista estaba el que se comunicaran con los docentes, ¿ya? Para que les pudieran revisar, para que les pudieran dar tips en el sentido, no, esto no lo pongan porque realmente esto no es lo más importante del artículo, y ahí poder acotar, ¿ya? Entonces, chicos, por mi parte, agradecerles la asistencia. Hoy día las notas de los artículos van a estar la próxima semana, ¿ya? La de los casos clínicos voy a intentar que esté la próxima semana, pero eso va a depender también porque recién estamos recibiendo hoy día el último caso clínico y todos se envían juntos, ¿ya? De todas maneras, como siempre, revisan su correo, pues ustedes saben que yo les mando toda la información escrita y detallada en los correos, ¿ya? Así que muchísimas gracias, se pueden desconectar, le voy a pedir a los profesores que se queden al final nomás y los demás se pueden desconectar. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? Es que Sí, claro. la prueba es la otra semana, el día martes. Martes. Pero ¿no habrá una posibilidad de poder hacerla un poquito más tarde? Es que resulta que la otra semana tenemos el práctico de líquidos biológicos y es algo extenso por lo que me han contado. Largo. Y, por ejemplo, yo vivo en Galvarino y en Galvarino pasó a fase 1, entonces van a haber menos buses y de por sí de ir de Temuco a Galvarino se demora como 1 hora y media. Entonces Chicos, estaba sacando cuentas y... No, no hay problema. Pero, ¿quién es el delegado? Yo. Usted mismo. Entonces, miren, yo no tengo ningún problema, podríamos, creo que tienen hematología también el día martes, después. Sí. ¿Alguno? Si hay alguien que esté conectado que tenga hematología. Sí, a las 6. A las 6. Miren, yo en realidad no tengo problema, por ejemplo, hacer la prueba a las 7 de la tarde o hacer la prueba, tengo que dejar programado, pero necesito que ustedes me manden el horario, ¿ya? José, si tú logras que te cambien, en primera instancia lo podría cambiar de las 3 a las 4:30 para que alcancen a ver lo de Mato, pero tendrían que confirmar ustedes el horario para poder cambiarlo. Ok. ¿Ya? Ok, Si sí. usted se comunica con sus compañeros y ellos te dicen que no hay problema en cambio, de verdad, por mí, si quieren hacer la prueba a las 7 de la tarde, no hay problema, ¿ya? Bueno, Así que profe. pónganse de acuerdo. Lo que sí, José, te voy a pedir que como tiempo máximo el día viernes, ¿ya? Para poder mandar el correo recordando el horario. ¿Ok? Súper. Muchas gracias. No, de nada. Déjalo anotadito. Los demás se pueden desconectar si no hay ninguna pregunta. Profe, ¿puedo hablar con usted?